Muy buenas tardes. La Comisión de Salud de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida al Foro Legislativo hacia un Plan Nacional de Enfermedades Raras. En este acto virtual nos distinguen con su presencia el diputado Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Contamos con la distinguida presencia de la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Muchas gracias, senadora. Nos acompaña también la senadora Alejandra Mendoza. Muchas gracias por acompañarnos. Estaremos con la presencia del diputado Francisco Caballero, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Tendremos el gusto de contar con la distinguida presencia del diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la 16ª Legislatura del Congreso Legislativo de Quintana Roo. Agradecemos la presencia y participación de los diputados y los diputados, así como de las senadoras y senadoras, secretarios e integrantes de las comisiones de salud en ambas cámaras del Congreso mexicano. Asimismo, destacamos la asistencia de las y los ponentes que participarán en el transcurso de este foro. Para dar la bienvenida al foro legislativo, tiene el uso de la palabra el diputado Emanuel Reyes Carmona. Por favor, diputado presidente. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho gusto a todas y a todos los mexicanos que el día de hoy nos acompañan a través de las plataformas digitales de la Cámara de Diputados, por supuesto, y también a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Quiero destacar la participación en este foro de los extraordinarios ponentes, así como los participantes que el día de hoy nos van a acompañar, como lo es el diputado Andrés Pintos Caballero, integrante de la Comisión de Salud, el diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la 64ª Legislatura del Congreso Legislativo de Quintana Roo, la senadora, mi amiga, la doctora Lilia Margarita Valdés Martínez, presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Senadores. Muchísimas gracias, querida Margarita, por estar aquí presente en este tan importante foro. Gracias. También quiero agradecer la presencia de la senadora Alejandra Reynoso, senadora guanajuatense, vicepresidenta de la Cámara del Senado de la República, y con quien hace algunos días también sostuvimos un foro a invitación expresa de la senadora y con quien desde ahora ya compartimos esfuerzos en el tema de enfermedades raras y por supuesto en coordinación con la presidenta de la Comisión de Salud en el Senado de la República. Gracias, querida Alejandra, por estar en esta tarde con nosotros en este importante foro. También el doctor César Alberto Cruz, secretario técnico de la Comisión de Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de Enfermedades Raras del Consejo de Salubridad General. Muchas gracias. Al licenciado David Peña Castillo, presidente del proyecto Pide un Deseo México y de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Muchas gracias. La licenciada Jacqueline Tobar, presidenta y fundadora de la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna, Mujer México. Muchas gracias. La doctora Juana Inés Navarrete Martínez, presidenta de la Asociación de Genética Humana y coordinadora del Comité Científico de la iniciativa Pensemos en Cebras, México. La doctora Viridiana Arévalo Fragoso, encargada del tamiz neonatal metabólico ampliado en el ISSSTE. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. La doctora Claudia González Jauregui, investigador nivel C del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por estar
en esta tarde con nosotros. El Día Internacional de las Enfermedades Raras se conmemora desde el 2008, el último día del mes de febrero, aunque oficialmente se debe conmemorar el día 29 de febrero, pero sabemos que este es un día muy complicado y que solamente ocurre cada 4 años. Para recordar la existencia de estos padecimientos y la importancia de su atención para así poder garantizar a quienes viven con estas enfermedades una vida mejor. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define a las enfermedades raras como aquellas que se presentan en menos de 5 personas por cada 10,000 habitantes, y según sus datos existen más de 7,000 de estos padecimientos en el mundo que afectan al 8% de la población mundial. Esto es alrededor de 350 millones de personas. En México, de acuerdo con el catálogo de enfermedades raras elaborado por el Consejo de Salubridad General, se reconocen 20 enfermedades raras, tales como el síndrome de Turner, enfermedad de Pompe, hemofilia, espina bífida, fibrosis quística, enfermedad de Fabry, entre otros. Las enfermedades raras, conocidas también como enfermedades poco comunes o minoritarias, se caracterizan porque su diagnóstico es más complejo. En promedio se puede tardar hasta 7 años, aunque en algunos casos puede tomar más tiempo. Y para que este sea efectivo se requiere trabajo de muchos especialistas, así como la elaboración de diversas pruebas que pueden ser muy costosas. En promedio, el 30% de los pacientes que tienen una enfermedad rara no superan el 5º año de vida. Por eso es muy importante que esta Cámara de Diputados y en lo particular la Comisión de Salud escuchemos a los expertos en el tema para poder tener mejores elementos que nos permitan formular propuestas y que esto nos ayude a impulsar acciones que contribuyan a la detección y tratamiento de estas enfermedades y así también poder garantizar el derecho a la salud de todas y de todos los enfermos. Precisamente con este fin es que la semana pasada realizamos a invitación de ambas senadoras este importante foro desde el Senado de la República, el 4º Foro Nacional. Ese día ya se encendieron varios edificios públicos de rojo, de morado y de verde para poder hacer un llamado a la sociedad mexicana, y nosotros justamente el pasado jueves en la Cámara de Diputados también hicimos lo propio. Y esto nos compromete, pues, a trabajar en políticas públicas que garantice el poder lograr el tamiz neonatal ampliado, que además, dicho sea de paso, es una minuta que ya llegó a la Cámara de Diputados y que la obligación de todos y cada uno de los que integramos esta Comisión de Salud será dictaminarla en sentido positivo. Así ya lo platiqué con la senadora presidenta de la Comisión de Salud, la doctora Margarita, y vamos a trabajar para que esto suceda. No vamos a quitar el dedo del renglón hasta garantizar salud pública para todas y todos los mexicanos. Yo les agradezco mucho su participación, su presencia. Estamos a la orden. Bienvenidos a todas y a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado Emanuel Reyes Carmona. Escucharemos a continuación el mensaje de la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, quien es presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Por favor, senadora. Muchísimas gracias, muy amables a todas por su presencia y su participación en este foro, en este encuentro de ideas con el objetivo de resolver un problema que desde hace años, décadas, somete a muchas familias, a muchos pacientes, no nada más en México, sino en el mundo. Menciono, los expertos que nos acompañan ya lo van a constatar, que aproximadamente el 8% de la población mundial padecen enfermedades raras, es decir, aproximadamente 350 millones de afectados. Estas enfermedades raras, que a mí no me gusta mucho mencionarlas así, también son conocidas como enfermedades poco comunes, enfermedades minoritarias, enfermedades poco frecuentes, que en realidad son enfermedades de baja prevalencia.
Son incontables, alrededor de 7,000 enfermedades las que se presentan en forma indiscriminada, insisto, en los ciudadanos del mundo. No respetan sexo, no respetan condición social, no respetan regiones, geografía en ningún aspecto. Ya sabemos que son de problemas generalmente de malformaciones o de problemas genéticos y que el costo para atenderlas es muy alto. En todos los aspectos, en el de bolsillo de los ciudadanos, en los medicamentos, en los hospitales, en la rehabilitación, y que también tenemos el problema de que la industria farmacéutica no ha puesto mucho empeño, mucho interés en fabricar los medicamentos que sean necesarios. En este sentido, y con la intención de escuchar a los expertos, como lo hemos hecho en los foros anteriores y en las pláticas anteriores, lo importante es que empecemos a encauzar las soluciones a un problema, a una solución, a un diagnóstico común. Que esto no sea, es mi forma de ver las cosas, una lucha individual de un grupo, de una asociación civil, sino que todos, ejecutivos, legislativos, sociedad civil, unidos en cualquiera de sus formas, personal de salud, especialistas, pongamos nuestro granito de arena para que esto se vaya haciendo menos difícil la carga para unos cuantos. Yo planteo, esa sería mi aportación, que estemos en una permanente comunión, diputado Emanuel, senadora Alejandra, para que vayamos planteando soluciones, alternativas, que no nada más nos quedemos en lamentarnos cómo están las cosas, sino que para la próxima reunión ya tengamos una ruta trazada, un camino trazado y que digamos, así vamos a ir haciéndolo. Aunque ya no nos toque a nosotros, pero que sí sea una estafeta que se vaya entregando para solucionar un problema añejo. Las enfermedades de baja prevalencia, insisto, hace mucho que las tiene la humanidad. No se conocía tanto, no se tenía la cultura de hacerlo presente, de socializarla. Al contrario, era un motivo de que no se vea, de que se oculte, de que no se sepa. Actualmente se ha avanzado mucho, ya reconocemos el problema y estoy segura que pronto en la próxima reunión nos acercaremos ya con planteamientos y soluciones muy precisas, como la que nos dice el diputado Emanuel. Con eso termino, con la iniciativa que hay que plantearla con una reforma a la ley de salud y un tema, un asunto que a muchos no les toca a ustedes, diputados, pues aumentar un poquitito más el presupuesto para salud. Definitivamente, la salud es costosa en todos los aspectos y con una inversión tan baja como a veces la tenemos, pues no vamos a lograr nada. Estamos con ustedes y en lo que les podamos ayudar. Muchas gracias a los organizadores, a los expertos y estamos pendientes aquí escuchándolos. Gracias, diputado. Muchas gracias a la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez. Para dirigir un mensaje tiene el uso de la palabra la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. Si es usted tan amable, senadora. Muchas gracias, muy buenas tardes y muy agradecida de la invitación y con gusto saludo al diputado Emanuel Reyes, presidente de la Comisión de Salud, a mi compañera Lilia Margarita, presidenta de la Comisión de Salud en el Senado, a los representantes de las diferentes organizaciones, a David, a Jacqueline, a quienes nos acompañan y nos siguen a través del canal del Congreso. Y sin duda, las enfermedades raras ha sido, y en México ha sido una ruta en la que desde hace varios años nos propusimos, por un lado, el poder lograr la sensibilización de los tomadores de decisión, el declarar en México el Día Nacional de las Enfermedades Raras como el último día de febrero y poder entrar no solamente en el reconocimiento internacional, sino que asumiéramos desde México también esta causa como una causa propia. Y lo que hoy estamos viendo me parece que es súper importante, el lograr la sinergia
para poder obtener resultados se ocupa en un trabajo bicameral, tanto desde la Cámara de Diputados como desde la Cámara de Senadores, pero además la sinergia con todos los actores, como bien se comentaba. Es decir, que cada quien asumamos la parte que nos corresponde desde el Poder Legislativo, desde la sociedad civil organizada, desde el Poder Ejecutivo, porque solamente así podemos avanzar. Y se han logrado algunas cosas y tenemos sin duda grandes retos, que ha sido uno de los puntos fundamentales, me parece, por un lado, el poder eliminar la barrera de la edad. ¿Y esto qué significa? Que los niños que son diagnosticados y que no cuentan con derechohabiencia de los subsistemas de salud o que están ahora en el sistema del Instituto de Salud para el Bienestar y que se han diagnosticado después de los 11 años tengan acceso pleno a su tratamiento. Ahora nos encontramos también a otro reto que es entre los menores de edad y aquellos que están siendo atendidos en un hospital pediátrico y su transición a otro hospital una vez que cumplen la mayoría de edad y que no está establecido el mecanismo jurídico para esta transición. Y sin duda alguna, el reconocimiento y el registro de las enfermedades raras en el Consejo de Salubridad, que le den acceso al Fondo de Salud para el Bienestar, para que lograr también que se tenga la posibilidad de accesar a este reembolso del recurso, lo que era el Fondo de Gastos Catastróficos. Me parece que hay retos que todavía se tienen y como bien se comentaba, el mejor diagnóstico es aquel que se hace de manera oportuna, el mejor diagnóstico es aquel que puede prevenir un daño menor, una discapacidad en los pacientes con enfermedades raras, ya sea lisosomales o metabólicas, y creo que tenemos mucha tarea que hacer, pero lo más importante es cuando se tiene la disposición, como bien se decía, de ir avanzando, de ir construyendo, de ir sumando los esfuerzos. Yo estoy convencida que este foro no quedará solamente en un diálogo, sino como bien se ha mencionado, que quede en una tarea que al finalizar este foro nos vayamos asumiendo cada quien el rol que nos corresponde y ver cómo desde nuestras trincheras podemos seguir aportando para que no solamente sigamos visibilizando las enfermedades raras, que bien se dice serán raras pero no invisibles, y podamos acompañar esta causa desde todas las trincheras. De mi parte, pues con toda la disposición y además muy contenta de encontrarme y reencontrarme con caras conocidas, con amigos, con esfuerzos que durante muchos años se han hecho desde la sociedad civil, pero que estoy convencida que podemos avanzar, que tenemos una ruta y que con toda la experiencia de los genetistas, de los institutos de especialidad, de todos los actores del sector médico, de la investigación y también de la industria farmacéutica, podemos avanzar en atender y dar calidad de vida a todos los pacientes con enfermedades raras. Pues muchísimas gracias por la invitación y por supuesto estaremos acompañando este foro y apoyando lo necesario para dar más pasos y dejar huella que beneficie a los pacientes con enfermedades raras. Que tengan todos y todas muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, senadora Reynoso. Vamos a continuar y ya vamos a entrar en materia. Vamos a dar paso al licenciado David Peña Castillo, quien es presidente del proyecto Pide un Deseo México y de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, con el tema Unificando Criterios en Materia de Enfermedades Raras en México. Tiene la palabra el licenciado David Peña Castillo. Por favor, licenciado. Parece que no tiene encendido su micrófono, licenciado. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Me vino a la memoria una charla que tuve con Alejandra Reynoso. Hoy me da mucho gusto confirmar que se puede. Ella me dijo en aquella ocasión, ¿por qué no se pueden poner las organizaciones de acuerdo? ¿Por qué las organizaciones de pacientes no se pueden poner de acuerdo? Y yo le dije, por lo mismo que no se ponen de acuerdo los partidos políticos. Protagonismos exacerbados. Hoy se está haciendo un ejercicio que deja por detrás esa condición y me da mucho gusto que Alejandra, que la senadora Lili, que todos los que están aquí reunidos puedan escucharnos y nos permitan escucharlos también. Voy a referirme primero a una muy breve síntesis de quiénes somos, qué hacemos, qué hemos hecho y qué vamos a hacer y después entro en materia acerca de la unificación de criterios.
Hace 27 años obligué a la Presidencia de la República a que le diera el tratamiento a los 2 primeros enfermos con padecimientos raros en México, mis hijos. A partir de entonces, cientos de pacientes han tenido oportunidad de un tratamiento. En 2011, nosotros entendimos que Pide un Deseo no podía ser la organización que tuviera bajo su dirección todo el trabajo que se tiene que hacer, y creamos la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Hace 2 décadas, la oportunidad que nos dio el Congreso de la Unión de regalarnos un mes completo de sus tiempos en la radio nos permitió hacer difusión de lo que hacemos. Ese mes fue importantísimo. A finales de 2011 y principios de 2012 modificamos por primera vez después de 50 años la Ley General de Salud y agregamos lo que tiene que ver con enfermedades raras, lo que tiene que ver con gastos catastróficos, lo que tiene que ver con todo ese universo que engloba a nuestros pacientes. Después buscamos que la nomenclatura enfermedades raras, la cual está en cientos de carpetas de intención en la ONU, en la Organización Panamericana de la Salud y en la Organización Mundial de la Salud, dijera México, enfermedades raras, enfermedades raras. Hicimos que fuera posible el primer Foro Nacional de Enfermedades Raras en el 2014, bajo el auspicio del ISSSTE, que fue tan amable en reconocer que había que hablar de este tema. Después, en 2015 hicimos la Semana Global de Enfermedades Raras, un evento sin parangón que hasta hoy no se ha podido repetir. Esa fue la primera vez que yo conocí a Alejandra Reynoso, que se sumó de manera genuina al esfuerzo a partir de ese momento, de manera fundamentalmente robusta. Trajimos a 65 expertos internacionales de los 5 continentes y hablamos de todo. Hablamos de las enfermedades raras, de los medicamentos huérfanos, de la condición que guardan, de cómo se tiene que proveer una plataforma que permita hacer que las cosas sucedan. Hicimos un esfuerzo extraordinario que a partir de entonces ha tenido ramificaciones muy importantes en el ejercicio de los legisladores, en el ejercicio de la academia, en el ejercicio de todos los que tenemos que ver con este proceso tan importante, tan importante. Lo más destacado de todo este esfuerzo ha sido ver cómo se van haciendo esfuerzos y se van creando caminos que permiten certezas para los nuestros. La 62ª legislatura tuvo a bien invitarnos y abrir las puertas del Congreso de la Unión de manera robusta. En aquel entonces legisladora Betty Yamamoto hizo un llamado para que estuviéramos ahí y agradecimos enormemente esa oportunidad porque nos permitió entender coincidencias, disidencias y arreglar fórmulas que nos permitieran coincidir en lo importante. La democracia representativa en la que vivimos nos permite en este momento estar aquí, estar participando, estar opinando y poniendo en esta mesa todo lo que tiene que ver con lo que podemos hacer. Nosotros queremos poner a disposición de diputados y senadores todo el conocimiento que hemos acumulado en 27 años. Trajimos para modificar la Ley General de Salud en 2012 a expertos de Europa, los hice traer a México para que pudiéramos ver qué teníamos que hacer. Hoy mismo tenemos información de España, Francia, Inglaterra, Japón, de muchos países que podemos amalgamar en una condición mexicana que permita que finalmente el Plan Nacional para las Enfermedades Raras y su seguimiento específico sea una realidad. Pero no podemos hacer nada de esto si no tenemos información certificada y clasificada. El censo es una piedra en el zapato y el registro que se está desarrollando de manera correcta a través de Funsalud deben de estar a disposición de todas estas causas, porque si no se tiene información, no se entiende hacia dónde tenemos que dirigirnos, no se entiende cuánto tenemos que aportar, no se comprende de qué manera tenemos que hacerlo. Eso es importantísimo. El trabajo que hoy estoy escuchando con enorme emoción se va a hacer por el tamizaje neonatal, efecto que ha trabajado de manera pulcra, impecable y profesional Jacqueline. Me parece que es no solo el regalo hacia quienes necesitan de él, que es toda la población de México, porque eso previene. La prevención cuesta, pero después ahorra muchísimo más de lo que costó. Eso es importantísimo. Tenemos que pensar en que eso ya esté listo, junto con el censo, junto con el registro. Y habría que preguntarle a los encargados del censo, ¿por qué se lanzó con bombo y platillo y 5 días después se suspendió? Hugo López-Gatell seguramente tendrá problema para explicárnoslo, pero lo tiene que explicar. Nos lo tiene que explicar el Consejo de Seguridad también, porque creamos expectativas. Yo mandé la información a
Europa, Asia, Oceanía y Latinoamérica, y todos me preguntaron, ¿qué pasó, David? Y les dije, pasó algo que vamos a corregir, porque México siempre será más grande que todos sus infortunios, siempre. Me he permitido hacer esta referencia de hechos, que es lo más rápida que he podido. También tendría que comentar es que hicimos posible que los niños estuvieran en el Seguro Popular hace años. Hicimos posible traer los primeros medicamentos para todos los lisosomales. Hicimos posible que las puertas del Congreso de la Unión se abrieran. Hicimos posible que el mundo nos conociera. Los datos duros, la unificación de criterios, no pasa solamente por las cifras. Y la verdad, no hay un solo país en el mundo, a excepción de Italia, que tenga un registro de pacientes perfecto. Tampoco tienen un censo perfecto. Las informaciones que tenemos actualmente y que podemos señalar como las categóricas no tienen información precisa. Algunos hablan de entre el 4 y el 6% de la población mundial. Algunos hablan de hasta el 10% de la población mundial. Algunos señalan que el compromiso de todo lo que se tiene que hacer con los pacientes, iniciando por el diagnóstico, puede tardar 7 años. El Instituto Nacional de Pediatría tiene un promedio de meses para diagnosticar a un paciente y a veces días. A mis hijos los diagnosticaron en 5 días. Luego, entonces, las cifras no son tan relevantes. La atención y disposición a la acción tiene que ver con los pacientes que hoy están sufriendo, que no tienen oportunidad, que la Constitución señala que están arropados, pero que alguien les jala la cobija, porque no es posible que si mis hijos pudieron, otros no puedan, o los miles que hoy están en tratamiento ya lo pudieron lograr y otros no lo logran. ¿Cómo podemos arreglar eso? Nosotros entendemos cómo y queremos poner todo a disposición de ustedes para que tomen las medidas que entiendan necesarias. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la ONU, con la resolución reciente que dio a favor de carpetas de intención con prioridad para las enfermedades raras, tienen claro que en México se va a hacer un esfuerzo que sea el correspondiente. No puede ser, queridos amigos, senadoras, diputados, no puede ser que estemos a la saga de países como Costa Rica. Eso no puede ser. Ellos están haciendo un trabajo destacadísimo. Nosotros tenemos que recuperar el liderazgo que perdimos por decisiones equivocadas, por momentos en que no acudimos a lo necesario, por plataformas que fueron insuficientes y sobre todo por decisiones políticas que nunca llegaron. Nunca llegaron. Hoy, esta participación de todos ustedes es verdaderamente importante, trascendental, porque si damos pasos en favor de lo que se tiene que hacer, seguro que la suela que gastemos podremos reincorporarla con nuevos zapatos que festejen lo que estamos haciendo. Nunca una oportunidad regresa cuando se ha perdido. Nunca. La condición que guarda el sistema de salud mexicano, como todos lo entendemos, es una de fragmentación verdaderamente evidente. Apoyemos en todo lo que se pueda para que las condiciones y las certezas que merecen los nuestros estén puestas a disposición. Yo celebro que la senadora Lili, que la senadora Reynoso, que la senadora Antares, que el senador, que todos, que el diputado Reyes Carmona, que todos estén en un ejercicio que propone lo más importante para los nuestros. Sentir que un hijo, que es la luz de tus ojos, se está yendo porque alguien no está haciendo su trabajo, es algo que no debemos volver a sentir. Ni la negligencia, ni la preocupación que no es la correcta, ni la intención que es desacertada, deben privar en torno a lo que nosotros necesitamos. Todos ustedes entienden lo que estoy diciendo porque siempre habrá un pequeño o una pequeña o alguien en sus familias que está padeciendo una enfermedad que no está siendo atendida. Muchas gracias por todo este espacio. Muchas gracias por permitirme recordarles que las cifras, cualquiera que sea la cifra, nunca tendrán como compromiso el acudir a la atención de quienes nos enumeran esos números. Tenemos en este momento 50 enfermedades que están cada vez más influyendo en el entorno mexicano. A esas 50 enfermedades, primero que a otras, habrá que darles atención. A los derechohabientes con derechohabiencia plena y diagnóstico confirmado, hagamos que sea posible que se les dé la atención. Es una paradoja terrible, una parajoda que ya lo probó COFEPRIS,
Ya aprobó el medicamento el Consejo de Salubridad. Y luego llega con los notables, y los notables dicen, no, bueno, pero aquí en el IMSS no, y acá en este tampoco. Tenemos que hacer que no sea una paradoja y que sea un resultado de lógica estricta de lo que se tiene que hacer por los mexicanos nacidos en este país bajo condiciones de, así se dice, cobertura universal en salud. Muchas gracias a quien creó este espacio, independientemente del agradecimiento a Reyes Carmona, a Lili, a la abuela Reynoso, a todos los que hicieron esto, porque la federación no trabaja el mes de febrero, trabaja 12 meses, 365 días al año, remangándonos la camisa y rompiéndonos el alma porque en México se cumpla con un derecho constitucional. Eso es lo que hacemos todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado Peña Castillo. Vamos a escuchar a continuación a la licenciada Jacqueline Tovar Casas, quien es presidenta y fundadora de Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna, Mujer México, y de la iniciativa Pensemos en Cebras México, miembro fundador y directora de Relaciones con el Gobierno de FEMEXVER, con la ponencia Articulación de Esfuerzos en Materia de Enfermedades Raras y Tamiz Neonatal Ampliado. Tiene la palabra la licenciada Jacqueline Tovar Casas. Por favor. Muchas gracias, Noé. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Agradezco a la Comisión de Salud y especialmente al diputado Manuel Reyes por esta apertura en la realización de este foro y sobre todo por permitirnos trabajar de la mano también en la materia en esta comisión. Saludo a todos con respeto y con mucho entusiasmo de verlos aquí conectados con este foro tan importante. Y bueno, pues les voy a hablar lo cual es parte de la continuidad en el trabajo que hemos venido realizando a lo largo de muchos años, donde hemos aprendido lo importante que es robustecer el marco jurídico para la atención de toda la comunidad de enfermedades raras en México. Y comenzaré con explicar lo importante que fue el trabajo que me tocó a mí realizar junto con un grupo de expertos, por supuesto, desde el año 2011, con ambas comisiones del Senado y diputados, en ese entonces con el senador Ernesto Saro Borman y el diputado Zuna Millán, para reformar la Ley General de Salud por primera vez, el artículo 61, fracción segunda, y que se estableciera el tamiz ampliado, que finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el año 2013. En ese momento pensamos que todo el Sistema Nacional de Salud estaría obligado a cumplir la ley y a ampliar sus paneles y algoritmos a detectar. Y bueno, es decir, la Secretaría de Salud estaría obligada a detectar, diagnosticar y tratar de manera temprana hasta más de 76 enfermedades raras. Sin embargo, no fue así. Por supuesto que la ley contribuyó para que la Secretaría de Salud avanzara en todo el sistema nacional en su panel, primero de hipotiroidismo congénito a fenilcetonuria, es decir, de 1 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 6, como se encuentra actualmente en el Sistema Nacional de Salud, en el IMSS y en Secretaría de Salud. Recientemente, y gracias al trabajo de los encargados del programa del ISSSTE en el tamiz neonatal y de las autoridades, por supuesto, y de la sociedad civil, se logró ampliar en el 2019 de 6 a 66 analitos a detectar, a diagnosticar enfermedades raras. En Pemex, desde el año 2005 se ha venido ampliando el programa integral hasta para 76 enfermedades a cargo de la doctora Juana Inés Navarrete y su equipo, así como su tratamiento y su atención integral para todos ellos. Sin embargo, hoy en México la realidad es que se vive una gran variabilidad que por supuesto deja un rezago y marca una total inequidad para todo niño o niña que nace en territorio mexicano, porque no es lo mismo que tiene un derecho a un recién nacido en Pemex o en el ISSSTE o en el IMSS o en cualquier otro hospital de servicios de salubridad, porque hoy por hoy, a pesar de esta reforma a la Ley General de Salud del año 2013, el Sistema Nacional de Salud y el órgano rector deciden cuál es el panel real para detectar, diagnosticar y tratar a cada paciente en caso de que tenga una enfermedad rara. Por ello, desde los esfuerzos que hemos hecho en la sociedad civil, se ha decidido entender en cómo engranar y cómo sumar realmente las fortalezas que tiene cada uno de los involucrados para impactar realmente en la realidad y el cumplimiento a la ley. En septiembre del año 2021, recientemente logramos que el Congreso del Estado de Quintana Roo, pionero, aprobara por unanimidad la reforma al artículo 56 de su Ley de Salud, donde marca como obligatorio el tamiz neonatal ampliado, donde además de reformar esta ley, se cabildeó previamente en el presupuesto específico que el Congreso debería de etiquetar para su cumplimiento y se detecten, se diagnostiquen y se traten hasta 67 enfermedades raras. Fue un trabajo exhaustivo
Fue complejo, pero también fue puntual y en equipo, entre el Legislativo, Secretaría de Salud Estatal, sociedad civil, la parte médica experta en el tema. Nosotros, como impulsores y promotores de la importancia del tamizaje neonatal ampliado, siempre ponemos como prioridad a todos los grupos considerados como enfermedades raras que sean susceptibles a tamizarse, que se puedan detectar los primeros días de nacimiento, que además cuenten con un tratamiento, terapia específica para su atención, como lo son los errores innatos del metabolismo, las inmunodeficiencias primarias, la AME, las enfermedades lisosomales, entre otras más. Quien tiene la facultad de realizar verdaderamente un consenso y definir la parte operativa y de acuerdo a la viabilidad en todos los aspectos es justo el órgano rector. Por ello, nosotros monitoreamos, articulamos esfuerzos y estamos pendientes de que se vaya ampliando cada vez los paneles, los programas integrales, para que de esta manera nadie se quede atrás. Todos los pacientes tengan la certeza y cumplimiento de su derecho a la salud consagrado en nuestra Constitución. Recientemente, desde el Senado de la República propusimos una iniciativa de ley presentada por la maestra Efigenia Martínez y suscrita por el ex senador Américo Villarreal para establecer el Día Nacional del Tamiz Neonatal el 28 de junio de cada año en honor al doctor Robert Guthrie, científico estadounidense que desarrolló el cribado neonatal a principios de la década de 1960. Este dictamen ya fue aprobado en el Senado en noviembre del 2021 y fue impulsado precisamente por la finalidad de promover su importancia para la prevención de muerte y discapacidad a consecuencia de la falta de diagnóstico y tratamiento temprano para todas las patologías. Medir, monitorear el avance y mantenerlo como lo que debe de ser una prioridad por el interés superior de la niñez todos los días de todos los años. Además, en el Senado, también gracias al apoyo de la Comisión de Salud y del senador Américo, se logró reformar el artículo 157 bis 9 de la Ley General de Salud en materia de tamizaje en la Cartilla Nacional de Niños y Niñas, ampliar el alcance de estas cartillas de manera que en adelante incluyan las pruebas de tamizaje neonatal, tanto metabólico, auditivo, tamiz visual y tamiz cardíaco. Estas anotaciones deberán incluir en su cartilla de vacunación para que los padres de familia tengan la certeza de que a sus hijos les realicen los tamices correspondientes. Nuestra misión es contribuir a hacer odiseas diagnósticas por una enfermedad rara y por ello se puede decir con puntualidad y de manera categórica que un tamiz neonatal ampliado será exitoso siempre y cuando se cierre con el eslabón final y el más importante de todos, ver a un paciente atendido de manera integral con acceso a su tratamiento de manera permanente. Por ello, es un programa integral que conlleva todo un seguimiento. Hasta el momento se ha avanzado mucho en el tema también de la medicina de precisión, el diagnóstico molecular y para el certero de enfermedades raras. Por ello existen retos importantes y pasos que se tendrán que considerar y dar de manera gradual para evolucionar en la materia. Hay algo muy importante que quiero destacar el día de hoy y creo que es el momento. El pasado 16 de diciembre ocurrió un hecho histórico a nivel mundial. La ONU adoptó la primera resolución de la historia sobre cómo abordar los desafíos de las personas que viven con una enfermedad rara y sus familias. Y dentro de esta resolución se reconoció la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas, incluidos los aproximadamente 300 millones de personas que viven con una enfermedad rara en todo el mundo. Esto fue aprobado por los 193 Estados miembros de la ONU y es el primer documento de la ONU que reconoce los retos específicos de las personas que viven con una enfermedad rara y sus familias. Y esta resolución va más allá de la salud. Afirma que abordar las necesidades de las personas con enfermedades raras es esencial para avanzar en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que incluye además el acceso a la educación, el trabajo decente, la reducción de la pobreza, la lucha a la desigualdad de género y el apoyo a la inclusión de las personas que viven con enfermedades raras y en la sociedad. Y se destaca el no dejar a nadie atrás. Por ello, nosotros proponemos lo siguiente. En materia de tamizaje neonatal ampliado, actualmente la Ley General de Salud, en el artículo 61, fracción 2, que ya les decía, en el 2013 se declaró, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, dice, la atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso, atención que se incluya la aplicación de prueba del tamizaje ampliado y su salud visual, por lo que la propuesta debería de ser que incluya la aplicación de la prueba de tamiz neonatal ampliado y su salud visual, para no dejar a nadie atrás.
A su vez, un punto de acuerdo, exhortando de manera respetuosa, invitando a los congresos legislativos de los estados de la República que armonicen sus leyes locales de salud en materia de tamizaje ampliado, garantizando así en su legislación local y garantizando también su aplicación en materia legislativa y presupuestaria para lograr que sea una realidad para todos sus nacimientos, generando una corresponsabilidad en todos los sentidos, enfocados todos en la protección al derecho a la salud y el interés superior de la niñez. Asimismo, se agrega a la agenda legislativa como prioridad la eliminación de las barreras discriminatorias que hoy por hoy se enfrentan los pacientes que viven con una enfermedad rara, que ya se ha platicado y ya se ha mencionado en otros foros también, y identificamos perfectamente la edad del paciente no debería delimitar el acceso de ninguna manera a su tratamiento, ya que, como sabemos, debe de ser de manera permanente. Así como el que cada entidad de la República cuente con al menos un hospital certificado para la atención de estas enfermedades en edad pediátrica y adulto, lo cual aún es de igual manera un grave problema de inequidad para los pacientes que no cuentan con la atención especializada. Por todo lo anterior, a nombre de la comunidad de pacientes y familias que viven con alguna enfermedad rara, les pido, diputado Manuel Reyes, integrantes de la Comisión de Salud y del Senado, senadora Lilia Margarita, de la República Mexicana, toda la comisión, de la manera más atenta y respetuosa, que cuando se pretenda legislar en materia de enfermedades raras y tamizaje neonatal, se legisle con amplia responsabilidad, con conocimiento y trabajo en equipo, con un cabildeo previo en materia de presupuesto y con enfoque a derechos humanos e inclusión, que se instale a la brevedad posible una mesa de trabajo o una comisión dedicada a continuar permanentemente con el trabajo, con una construcción de una agenda legislativa en la materia que nos permita la construcción de un verdadero plan nacional de enfermedades raras, con la participación de todos los involucrados, grupos de pacientes, sociedad civil, academia, legislativo, y juntos consensuar, unificar y redoblar los esfuerzos para que las cosas buenas sucedan de manera gradual y certera para toda nuestra comunidad que dignamente representamos. Reitero nuestra amplia disposición, voluntad, experiencia y trabajo puntual para hacerlo posible, y que en esta legislatura se distinga por la creación de estas mesas de trabajo y el trabajo sobre todo puntual de las comisiones de salud para crear un antes y un después. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, licenciada Tobar Casas. A continuación, escucharemos a la doctora Viridiana Arévalo Fragoso. Ella es encargada del programa de tamiz neonatal metabólico ampliado en el ISSSTE, con la ponencia Impacto del tamiz neonatal metabólico ampliado en la detención de enfermedades raras. Tiene la palabra la doctora Viridiana Arévalo Fragoso. Si es usted tan amable. Doctora Arévalo. Ok, parece que no está. Si no tienen inconveniente, continuaremos con la siguiente ponencia y posteriormente le daremos la palabra nuevamente a la doctora Arévalo. Escucharemos a continuación entonces a la doctora Claudia Gonzaga Jáuregui, quien es investigadora asociado nivel C, Laboratorio Internacional de Investigación sobre Genoma Humano en la Universidad Nacional Autónoma de México, fundadora de Remexer, con la ponencia La importancia de la investigación en materias de enfermedades raras en México. Tiene la palabra la doctora Claudia Gonzaga Jáuregui. Si es tan amable, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a participar en este foro tan importante, en este día tan importante para toda la comunidad de enfermedades raras. Gracias a Jacqueline, a los organizadores, a la Comisión de Salud. Y bueno, a mí me toca hablar un poquito sobre la importancia de la investigación en el caso de las enfermedades raras. Tenía unas diapositivas preparadas, pero voy a hablar directo. Básicamente, el mensaje que quiero dejar con ustedes es que en México vamos atrasados. Comparado con, como lo mencionaba el licenciado Peña, en el resto del mundo, en varios países, sobre todo países desarrollados y demás, la investigación que se ha hecho en enfermedades raras pues es sustancial. En la última década, a partir de el término de la secuenciación del genoma humano y posteriormente el desarrollo
las tecnologías de secuenciación masiva de segunda generación. Realmente la implementación de la secuenciación genómica para el estudio inicialmente y posteriormente el diagnóstico de enfermedades raras ha sido completamente revolucionario. Entonces, en países como Estados Unidos, en países de Europa, los niños con enfermedades congénitas de sospecha genética, por ejemplo, en Inglaterra, si un niño nace dentro del sistema hospitalario nacional de Inglaterra con una enfermedad de sospecha genética, ahora se dirige directamente a hacer secuenciación genómica. Entonces, aplaudo estridentemente los esfuerzos que se han hecho y los logros que se están logrando en la implementación del tamizaje neonatal ampliado, que ya era definitivamente tiempo de implementar el tamizaje ampliado en México, pero también quiero que no nos quedemos atrás de decir, bueno, ya estamos logrando el tamizaje ampliado y hasta ahí, porque como se mencionó, pues el tamizaje ampliado puede detectar más de 60, 67, dependiendo de la tecnología que se utilice, metabolitos y posiblemente hacer diagnóstico de más de 60 enfermedades genéticas, metabólicas. Sin embargo, todavía quedan miles de pacientes que van a tener enfermedades congénitas, enfermedades de sospecha genética que se pueden diagnosticar. Sabemos que actualmente hay más de 6,000 enfermedades de las que conocemos su causa genética y por lo tanto podemos tener un diagnóstico molecular de estas enfermedades. Entonces, podemos realizar la aplicación de secuenciación genómica en estos pacientes para que les podamos proporcionar un diagnóstico temprano, un diagnóstico acertado. Y entendiendo que pues en muchos casos no todos los pacientes van a tener tratamiento o que incluso el sistema de salud no necesariamente va a estar preparado para tratar a muchos de estos pacientes por falta de terapia, por desconocimiento de la progresión de la enfermedad. Sin embargo, el tener un diagnóstico molecular temprano, acertado, abre posibilidades para estos pacientes, para tener tratamientos más efectivos, para buscar incluso tratamientos fuera de México, en otros países donde hay pruebas clínicas para algunas de estas condiciones. Abre posibilidades para las familias, para no solo obtener respuestas, sino también para realizar planeación familiar a través de consejo genético, planeación para el futuro. Para muchas de estas enfermedades, si sabemos el diagnóstico molecular, podemos saber, de acuerdo a lo que se ha reportado en la literatura, cómo es probable que estos pacientes evolucionen, qué complicaciones pueden tener y adelantarnos esas complicaciones para de nuevo evitar más morbilidad, más discapacidad o incluso la mortalidad. Ampliar la calidad de vida de estos pacientes y últimamente, de nuevo, lograr esta implementación de la medicina de precisión, donde cada paciente pueda tener un diagnóstico temprano, acertado, y que eso pueda guiar su manejo, su tratamiento, sus terapias. En los últimos años, con el descubrimiento y la aplicación de las tecnologías de modificación genómica de CRISPR-Cas9, empezamos a ver que se están explorando estas posibilidades de hacer terapias específicas dirigidas a los errores o a las variantes que están causando enfermedades genéticas y que en algunos casos podemos revertir esas variantes y que esto sea curativo. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, enfermedades como inmunodeficiencias, donde se puede hacer esta edición genética en células provenientes del paciente, hacer el cambio y regresarlas en el paciente, eso puede ser curativo para muchos de estos pacientes. Pero si no
se les da esa oportunidad de tener un diagnóstico molecular acertado. Entonces, les estamos impidiendo incluso la posibilidad de buscar esas terapias, de aspirar a esas terapias en otros países donde se esté llevando esa investigación, o en México si es que hay esas posibilidades. Entonces, definitivamente es necesario invertir, apoyar la investigación en enfermedades raras. De nuevo, en los últimos años, en la última década, cuando comenzamos hace 10 años haciendo secuenciación genómica para identificar genes asociados a enfermedades raras, conocíamos aproximadamente los genes asociados a 3,000 enfermedades. Actualmente más de 6,000 enfermedades, se sabe su causa genética, sabemos que hay muchas más. Y también algo que es muy relevante es que necesitamos hacer esa investigación aquí en nuestro país, porque la prevalencia de las enfermedades varía dependiendo de las poblaciones. Entonces, aunque haya las definiciones, ¿no?, que comentábamos antes, de 5 en 10,000 o menos de 1 en 200,000 personas, esas definiciones son muy amplias, pero cada enfermedad y diferentes enfermedades van a variar. Como ya se mencionó también, es importante hacer esa investigación en nuestro país, porque nuestras poblaciones, nuestra población mexicana, nuestra población indígena, nuestras poblaciones de Latinoamérica no han sido caracterizadas genómicamente, y va a haber muchas variantes en el ADN de estas poblaciones que no se han reportado en otras poblaciones que están asociadas a enfermedades, y hasta que nosotros no empecemos a hacer esa caracterización de nuestra población, no vamos a ver estas, y no nos va a presentar la oportunidad de tener paneles de tamizaje preventivo que nos permita determinar cuáles son las enfermedades que son más prevalentes en nuestra población y planear políticas públicas de acuerdo a esta prevalencia. Entonces, de nuevo, no podemos sentarnos y seguir viendo cómo evoluciona la implementación de la secuenciación genómica en otros países y tomar los artículos que son publicados en otros países como aplicados para nuestra población. Necesitamos hacer esta investigación en nuestro propio país para beneficiar a nuestros pacientes y a la población en general, porque incluso estamos viendo conforme vamos secuenciando más personas alrededor del mundo, que hay muchas enfermedades que son consideradas raras, que en realidad están escapando el diagnóstico, que muchos adultos, que obviamente no, estas tecnologías no existían hace 30 años, nunca fueron diagnosticados, y entonces estamos viendo ahora las presentaciones en adultos, depresión, obesidad, diabetes, que en realidad son presentaciones en adultos de estas enfermedades raras que consideramos pediátricas principalmente, pero que en realidad están afectando a la población porque nunca tuvieron un diagnóstico temprano. Entonces, de nuevo, los exhorto a que se invierta, se apoye a la investigación en enfermedades raras en México, a que se considere la implementación a nivel de sistema de salud de secuenciación genómica para pacientes con enfermedades de sospecha genética, y poder lograr diagnósticos certeros y tempranos que prevengan mortalidad y morbilidad en nuestra población mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Claudia Gonzaga Jáuregui. Antes de continuar, queremos agradecer la distinguida presencia en este foro legislativo de las diputadas Selene Ávila Flores, Leticia Cepeda, Frine Azuara, y de las diputadas y diputados y de las senadoras y senadores que nos acompañan en esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
Ahora sí, vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Ella es la doctora Viridiana Arévalo Fragoso, encargada del programa de tamiz neonatal metabólico ampliado en el ISSSTE. Con la ponencia Impacto del tamiz neonatal metabólico ampliado en las detecciones de enfermedades raras, tiene la palabra la doctora Viridiana Arévalo Fragoso. Por favor, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito de este tema que, si bien ya se había estado mencionando, la importancia que tiene el tamiz neonatal en la detección de enfermedades raras. Para empezar, bueno, es muy importante mencionar que el término de una enfermedad rara o poco frecuente, pues se utiliza para describir precisamente a un grupo de padecimientos que afecta a una proporción muy pequeña de la población. Dependiendo de las regiones, tienen unidades que se producen por una falta o por una ausencia de una enzima que cataliza un proceso en específico en una ruta metabólica. Muchas, yo les decía, pertenecen a este grupo de enfermedades poco frecuentes, otras son mucho más frecuentes, y por supuesto que gran número de ellas se van a poder detectar a través de un tamiz en una etapa neonatal. Es muy importante también mencionar que estas enfermedades siguen siendo un desafío para los profesionales de la salud por su heterogeneidad en la presentación clínica, en el tema genético y bioquímico. Y muchos de los países tienen el problema de los recursos, como ya se mencionaba, pero también influyen factores económicos, geográficos, sociales, la inversión hacia otras enfermedades y no hacia un tamizaje neonatal ampliado. Además del tamizaje neonatal ampliado, también nos podemos valer de otras herramientas y que van muy de la mano con el tamiz neonatal, pues que son las pruebas confirmatorias, muchas de ellas genéticas, y también, por supuesto, que la difusión de estas enfermedades, la concientización tanto del personal médico como de la sociedad en general. Entonces, actualmente las personas con enfermedades raras se siguen enfrentando a muchos desafíos debido al retraso del diagnóstico y por lo tanto de la atención y un tratamiento incorrecto. En el intercambio de información, tanto en el ámbito médico como social, pues nos puede llevar a que conozcan esta prueba. La prueba de tamiz neonatal se obtiene por funcionar el talón de un recién nacido, se obtiene una sangre que se recolecta en un papel filtro, y bueno, este es el método que se utiliza por elección para detectar enfermedades metabólicas congénitas. Es muy sencillo, es muy rápido, y el objetivo de esta prueba es hacer una detección temprana y reducir la mortalidad que es propia de las enfermedades metabólicas. Si nosotros tenemos una intervención a tiempo, hacemos la detección a tiempo y damos el tratamiento que requiere, esto se va a relacionar siempre con mejores resultados en la calidad de vida de las personas. No se requieren en todas las enfermedades metabólicas un tratamiento muy costoso. Muchas de ellas se pueden tratar solamente con una dieta. La prueba de tamiz neonatal para enfermedades raras es un campo dinámico debido al desarrollo de nuevas tecnologías, identificación de nuevos trastornos, la aparición de nuevos medicamentos, de tratamientos. Entonces, esto va cambiando y conforme va evolucionando la prueba y los avances tecnológicos, también debe de evolucionar el número de enfermedades que están incluidas en este tamiz neonatal. Es muy importante, si ya lo comentaban, el tamiz, un tamiz básico, un tamiz muy pequeño. Bueno, pues, ¿cómo llegó a hacerse un tamiz más ampliado? Los avances, como les decía, tecnológicos han ampliado esta posibilidad de detectar varias enfermedades metabólicas a partir de una misma muestra y en un mismo momento. Y eso se hizo recientemente con la incorporación de una metodología que se llama espectrometría de masas en tándem. Precisamente de la misma muestra se pueden analizar diversas moléculas al mismo tiempo, y moléculas que al final pues están incluidas en los mismos grupos de padecimientos, ¿no? En materia de tamiz neonatal, este logro ya les decía, es reciente, pero ha permitido ir más allá y hacer diagnósticos que antes no se podían obtener. Cuando nosotros
implementamos el tamiz neonatal metabólico ampliado en el ISSSTE, pues nos dimos cuenta de que precisamente ahora estábamos viendo enfermedades que no habíamos tenido la oportunidad de diagnosticar previamente, ¿no? Y esto también viene mucho a lo que comentaba la doctora, precisamente el conocer cómo es nuestra población, cuáles son las enfermedades que más nos afectan a la población mexicana y que es muy importante también para después evaluar si hay que incorporar otras enfermedades o si a lo mejor habrá de sufrir algún ajuste en el tamiz neonatal ampliado, infinidad de cosas que sirven para evaluar el programa y poder tomar mejores decisiones. Entonces, el dinamismo que tiene el tamizaje neonatal aplica también a los criterios y a los principios de inclusión de estas enfermedades en el panel. Hay paneles muy heterogéneos, instituciones que hacen un tamiz básico, instituciones que tenemos la fortuna de detectar un poco más de enfermedades y que esto nos ha llevado a ser una detección temprana y que los niños actualmente que están diagnosticados con una enfermedad metabólica congénita, sea rara o no sea rara, actualmente tengan un adecuado desarrollo, crecimiento, sean individuos, por lo tanto la repercusión de este tamizaje temprano es que sean individuos productivos, que tengan oportunidad de estudiar, de incorporarse a la sociedad, que tengan una calidad de vida, como ya lo habíamos mencionado, y también tiene un impacto económico muy importante. Hablando de gastos médicos, por supuesto que lo que requiere, lo que cuesta un tratamiento, lo que cuestan las hospitalizaciones, si estos niños se van y crecen y no son diagnosticados mediante un tamiz, entonces lo que sucede es lo que ya han mencionado, la odisea diagnóstica. Entonces pasan años, alrededor de 5 años, en lo que van de médico en médico pensando en algún diagnóstico erróneo y entonces no tienen un tratamiento adecuado y son niños que están yendo repetidamente al médico y esa hospitalización cuesta, pero no solamente cuesta al sistema de salud, también le cuesta a la familia. Esos son los gastos no médicos. Todo lo que la familia invierte y lo que pierde también al no trabajar. Los cuidadores generalmente son la familia, a ellos no se les paga, ¿no? También las oportunidades que ellos pierden, eso también le cuesta a la familia. Entonces, cuando un niño es diagnosticado, no solamente es la condición médica o biológica del niño, también es todo su entorno y repercute en ellos. Entonces, es muy importante aplicar la medicina preventiva a través de un tamiz que permita precisamente la detección de estas enfermedades que tienen tratamiento, que la tecnología permite detectarlas de una manera muy temprana y estos niños puedan crecer como sus compañeros que no tienen una enfermedad como la de ellos. Entonces, la medicina preventiva, y en este caso el tamiz neonatal, pues es una herramienta fundamental para que estos niños puedan desarrollarse en la vida como cualquier otra persona. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Viridiana Arévalo Fragoso. Vamos a continuar, pero antes queremos destacar y agradecer la distinguida presencia entre los asistentes de la diputada Ivonne Cisneros Luján. Muchas gracias, diputada Ivonne, por acompañarnos esta tarde. Vamos a continuar, vamos a dar paso ahora a la doctora Alejandra Camacho Molina, quien es vicepresidenta del Consejo Mexicano de Genética y coordinadora del programa de enfermedades huérfanas lisosomales en el ISSSTE, con la ponencia La importancia de la atención transdisciplinaria de los pacientes que viven con enfermedades raras. Tiene la palabra la doctora Alejandra Camacho Molina. Si es usted tan amable, doctora. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por el recinto que habla y visibilizar la necesidad de las enfermedades raras. Y bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que, en mi opinión, me gusta que se tomen las enfermedades, no solo las raras o de baja prevalencia o huérfanas, sino a todas las enfermedades con este enfoque holístico que todos necesitamos. Sin más preámbulos, pues
como lo comentaron, soy representante del ISSSTE con este programa que se denomina Programa de Enfermedades Huérfanas. Si me pasa la siguiente, por favor. Entonces, si nos enfocamos a una definición, y no me voy a referir a ella como una doctrina filosófica, solo como una descripción de la Real Academia Española, filosofía del todo o que considere algo como un todo. Eso sería la definición de holístico para la Real Academia Española. Sin embargo, si me pasan la siguiente, por favor. En cuanto a la salud, esto se define como el funcionamiento del ser humano de una manera integral. Es decir, conociendo los aspectos físicos, mentales, emocionales y sociales que forman parte de cada persona. Es así como queremos ver la atención a los pacientes, con este enfoque transdisciplinario y que hable no solo de la parte física, sino también de todos los aspectos que va alrededor de un individuo. Emociones, religión, social, cultural, económico. Si me pasa el siguiente, por favor. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tiene el concepto de salud es un complemento estado de bienestar físico, perdón, un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad. Y de ahí es entonces que trata de definir un completo, ¿no? Sin embargo, en 1992 le sumaron esta otra definición a este concepto que es y en armonía con el medio ambiente, obviamente con la intención de ampliarlo. Si me pasan la siguiente, por favor. Ay, perdón, no me había dado cuenta que mi cámara está apagada. Y bueno, dentro de este enfoque holístico de salud se destaca que la salud debe tener en cuenta al ser humano como un ser total. Y bueno, este es a lo que yo me refiero cuando les trato de decir un enfoque holístico. Y justo en este sentido y en este concepto es que mi visión para dar esta clase de tratamiento es de transdisciplina. Entonces, para ello necesitamos un equipo que nos pueda ayudar a llegar a ese fin. Si me pasa la siguiente, por favor. Entonces, esta transdisciplina connota una estrategia de investigación que atraviesa esos límites de cada una de las disciplinas por aparte, digamos. Si me pasa la siguiente, por favor. Y entonces, para cerrar la pinza y para realmente decir no solo estemos hablando, sino actuemos, para ello creamos desde la Dirección Normativa de Salud en el ISSSTE la Clínica Interdisciplinaria para Atención a Derechohabientes con Enfermedades Huérfanas. Y aquí en este enfoque en donde las piezas fundamentales para las enfermedades raras desde un punto de vista de esta referencia que les pongo ahí, pero además de una servidora, es que necesitamos a los pacientes como sociedad civil, a los investigadores, al gobierno, a la industria farmacéutica y unido a ello llevamos esta parte de los sistemas. Tu audio, doctora Ale. Está apagado tu audio. Ay, no sé por qué se apagó, pero ¿en dónde se quedaron? Perdónenme. En la integración de la clínica de enfermedades raras. Ok. Bueno, entonces, con esta idea de que no se queden en palabras, sino también en acciones, es que nuestras piezas fundamentales para este enfoque holístico es que dentro de este rompecabezas esté los pacientes como sociedad civil, los investigadores, que dentro de los investigadores estarían los médicos, obviamente la parte legislativa, que es por eso que hoy estamos aquí, y la industria farmacéutica, que es muy importante también. No debemos dejar de lado la participación de ella y también tendríamos que sumarlo al barco de esfuerzos.
Y por otro lado, esta parte del registro de enfermedades raras como un sistema electrónico que nos permitiera tener más visibilidad. Y por último, esta parte de los centros de referencia que actualmente la OMS y un grupo de españoles que está haciendo muchísimo énfasis en este abordaje de centros de referencia, es también aquí donde queremos llegar como país. Y de este modo, nuestro enfoque holístico ya específicamente en la clínica, no nos estaríamos enfocando solo en la salud física y mental, sino también a la parte social y al medio ambiente en donde están inmersos estos pacientes. Obviamente la bioética tiene que ser parte fundamental de todo lo que se trabaje no solo con los pacientes de enfermedades raras, sino en general con todos los pacientes. Y la parte de espiritualidad que no la debemos dejar de lado, porque también ahí tenemos decisiones de salud importantes respecto a la religión de cada una de las personas. Así bien, el programa de enfermedades huérfanas cuenta con un comité técnico que está formado de todo el sector. Esa es una de las fortalezas de este comité, que no solo está formado por personal del ISSSTE, sino también por personal de SEDENA, Pemex, IMSS, Secretaría de Salud, etcétera. Y así como la clínica que ya les mencioné, que actualmente se encuentra físicamente en el 20 de noviembre, y que todas estas dos cosas conjuntan los algoritmos diagnósticos, la parte del consentimiento informado, que es muy importante, y la parte del seguimiento. Entonces, este programa, pues ya lo han comentado a lo largo del foro, ya la Ley General de Salud define cómo está esto, y el objetivo de nuestra clínica o de nuestro programa dentro del ISSSTE es garantizar un diagnóstico certero y un tratamiento específico, justamente con investigación y con conocimiento de esta clase de enfermedades. En nuestra clínica, pues bueno, uno de los objetivos o uno de nuestros puntos fundamentales es que funcionara de manera permanente, esto obviamente cobijado desde el fundamento de la Constitución, que tenemos que colaborar con los comités de bioética, como ya se los mencioné hace un momento, y con esto analizar estos procedimientos y de necesitar corrección, pues actuar para ello. Lo siguiente, por favor. No sé si se pueda pasar el video. Gracias. Esta es una reunión de la clínica. Estábamos viendo un paciente que tiene una enfermedad que se llama enfermedad de Fabry, y pues realmente hay muchos especialistas inmersos en esta acción. La manera de trabajar de nosotros es que el médico que está, digamos, de llevar la atención principal del paciente es quien nos presenta el caso, digámoslo, y posterior a ello hacemos pasar al paciente para que los profesionales de la salud, si tienen alguna pregunta o alguna cuestión, se esclarezca en ese momento, y posterior a ello se hacen las diferentes referencias y se toman decisiones. Eso es lo importante de un enfoque de clínica. Ahí, en ese momento, con el paciente se toman decisiones, es decir, mejora la calidad de la atención y disminuye los tiempos de atención, que es muy importante en estas enfermedades. Y además la participación importantemente de la parte de bioética, que como lo mencionamos, si me pasa la siguiente, por favor. Aquí también, además de la parte clínica, pues también está la parte de intervenciones quirúrgicas, que como ven, estamos ahí en todos lados, dando esa atención de calidad a nuestros pacientes. Y por supuesto, si me pasa la siguiente, es que necesitamos a nuestro comité de bioética por todo lo que conlleva iniciar un tratamiento de esta índole. Al final de todo esto y de todo este esfuerzo, ¿cuáles son nuestros objetivos desde el punto de vista quizá de un panorama, de ver un panorama más general en nuestro país? Pues es por lo que hoy estamos aquí, tratar de generar una política nacional, y yo quitaría tratar,
sino más bien generar una política nacional que nos permita tener acceso a tratamientos, programas de diagnóstico, coordinación de estos cuidados que yo les menciono con esta visión transdisciplinaria. Evidentemente que todo esto redunda en la investigación, pero que no se quede solo desde el punto de vista de los profesionales de la salud, sino que también el paciente sea corresponsable de toda su atención. Si me da la siguiente, por favor. Y esto, en realidad no lo digo yo, está en la Ley General de Salud, en nuestro capítulo 9, como derechos y obligaciones de los beneficiarios. En nuestro artículo 77, bis 38, que no lo dice ahí, pero yo me lo sé, los beneficios de la prestación gratuita de servicios de salud también llevan obligaciones. Si me da la siguiente, por favor. Y en nuestra fracción 1 habla de la participación en acciones para la salud, la protección a la salud, la promoción a la salud y la prevención. Es decir, que nuestros pacientes tienen la obligación de también tener esas acciones en beneficio de su salud. Y por último, que yo les pongo en esta diapositiva, pero ustedes se pueden ir a la Ley General de Salud y van a ver ahí todos los derechos y así como todas las obligaciones de los pacientes. En la fracción 5 también habla de que los pacientes tienen la obligación de cumplir las recomendaciones, las prescripciones, el tratamiento o el procedimiento. Y esto va en relación al apego a los tratamientos. Así que, así como tienen derechos los pacientes, también tienen obligaciones. Y estas dos cosas van a redundar en el beneficio para su propia salud o para nuestra propia salud cuando nosotros también somos pacientes. Estas unas fotos que me permito representar para que ustedes vean cómo trabajamos, cómo actuamos. Si me da la siguiente, por favor. Y cómo hacemos este manejo transdisciplinario, holístico de estas enfermedades dentro de la Dirección Normativa de Salud. Sin más, les agradezco muchísimo su atención y abierta a cualquier comentario. Muchas gracias, doctora Camacho Molina. Queremos destacar y agradecer la distinguida presencia en este acto del diputado Andrés Pintos Caballero, quien es integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, señor diputado, por acompañarnos esta tarde. Vamos a dar paso ahora a la presentación de la doctora Juana Inés Navarrete Martínez, quien es presidenta de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Con la ponencia La relevancia del tamiz neonatal ampliado en el diagnóstico y manejo oportuno de las enfermedades raras, tiene la palabra la doctora Navarrete Martínez. Por favor, doctora. Buenas tardes, muchas gracias por su atención. Entonces, yo les voy a decir por qué es importante un tamiz metabólico ampliado y por qué es importante, sobre todo, para el diagnóstico de las enfermedades raras. Yo les voy a representar la experiencia que tuvimos en Petróleos Mexicanos de hacer un tamiz ampliado. Bueno, como ustedes saben, es una herramienta fundamental para el diagnóstico de algunos errores innatos del metabolismo de manera muy temprana y para su tratamiento oportuno. Esto tiene un impacto en el abordaje diagnóstico y a través de un tratamiento oportuno en el bienestar del afectado. Entre más pronto se trate el paciente, mejor calidad de vida tendrá. Entonces, se sabe ahora que existen alrededor de 300 enfermedades metabólicas. Son en el metabolismo del aminoácido, de los ácidos orgánicos, hidratos de carbono y lípidos. Nosotros incluimos un panel grande de 69 enfermedades que ahorita les voy a explicar cuáles. Como ustedes saben, el tamiz neonatal es un programa de salud pública que se estableció para poder detectar y tratar tempranamente ciertas condiciones médicas que conducen a una mala calidad de vida, un trastorno del desarrollo y una muerte prematura. ¿Qué incluía nuestro tamiz metabólico? Bueno, algunos de los trastornos importantes, desórdenes de la oxidación de los ácidos grasos. La que sigue, por favor. Desórdenes en los ácidos orgánicos, algunas muy conocidas como la acidemia glutárica, desórdenes de los aminoácidos como arginemias, citrulinemias, enfermedad de orina de jarabe de arce, fenilcetonuria, tirosinemias.
y algunos otros que no son detectados por espectrometría de masa, sino por otras metodologías, como deficiencia de biotinidasa, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidragenasa, que por cierto vamos a ver cómo es de las más importantes en nuestro país, las galactosemias, que son también muy importantes porque el niño su primer alimento es la leche. Entonces, ¿qué contaba nuestro programa integral de Petróleos Mexicanos? Era un panel de enfermedades, 69. Hay que informar a los padres de familia de qué se trata, qué es el tamiz, porque es importante. Hay que tomar la muestra a partir de las 24 horas de vida y luego tener un seguimiento, es muy importante, y hacer controles de calidad. Y bueno, ya les decía que es un programa de salud pública que oportunamente, yo deseo que es como la vacuna del siglo XXI. Lo más importante en el futuro es la detección o la medicina preventiva. Entonces, empezamos en el 2005 con 69 errores innatos del metabolismo y otras enfermedades, y en el 2012 agregamos 6 más de enfermedades de depósito lisosomal y una de una inmunodeficiencia congénita severa. Usamos tecnologías de alta sensibilidad y especialidad, y además seguimos al paciente para localizarlo, hablar con los padres y explicarles de qué se trata y poderlo tratar oportunamente. ¿Cuáles son los resultados? Pues de 59,600 recién nacidos tamizados del 1 de enero del 2005 a diciembre del 2018, lo que encontramos fue que los principales eran, de estos se confirmaron 694 con algún error innato del metabolismo, 2 tenían una inmunodeficiencia congénita severa y 25 de ellos tenían alguna enfermedad de depósito lisosomal. En total fueron 721 recién nacidos vivos de los 59,600 tamizados que tuvieron algún error innato del metabolismo. ¿Cuáles son los? En total sacamos una frecuencia, o sea, uno de cada 80 recién nacidos tenía alguna de estas enfermedades, o sea, no eran tan raras ni tampoco frecuentes. De esa, la más frecuente era la glucosa 6-fosfato deshidragenasa, la deficiencia. Uno de cada 178 recién nacidos tenía alguna afección de estas. Después seguía en segundo lugar la tirosinemia neonatal transitoria con una frecuencia de 1 en 194. Después seguía alguna enfermedad de depósito lisosomal con una frecuencia de 1 en 1212. Y por último, el hipotiroidismo congénito primario, cuya frecuencia era de 1 en 2128 recién nacidos. La que sigue, por favor. ¿Por qué es importante entonces el tamiz metabólico ampliado? Porque los errores innatos del metabolismo son enfermedades progresivas, debilitantes y frecuentemente mortales, porque el diagnóstico precoz e intervención terapéutica temprana hacen una diferencia significativa y porque puede prevenir daños irreversibles y hacer un impacto positivo en el resultado clínico del paciente. Esta es la primera institución de salud en Latinoamérica que hace un tamiz de enfermedades de depósito lisosomal y inmunodeficiencia combinada severa. La que sigue. ¿Y cuáles son las propuestas más en el futuro? Es ampliar la tamización metabólica, que no solo se haga en Petróleos Mexicanos, sino que se pueda hacer a todos los niños nacidos en nuestro país. Una detección e intervención temprana, previniendo la mortalidad, evitando secuelas y mejorando la calidad de vida del paciente y sus familiares. Y el impacto en costos secundarios es que muchas veces los tratamientos tardíos salen más caros y se saturan en servicios de alta especialidad. Evaluar resultados y compararlos con otros programas. Aunque para algunas condiciones no exista todavía opción de tratamiento específico o cuando el paciente fallece a causa de alguna de estas enfermedades metabólicas, es muy importante conocer el diagnóstico, decirles a los padres qué fue lo que pasó, recibir asesoramiento médico, saber que puede repetirse y debe realizarse tamizaje a todos los nuevos descendientes. ¿Por qué es importante en la prevención? Porque la detección oportuna de estas enfermedades genéticas hace que muchas veces no vayan a tener manifestaciones clínicas. Si se tratan al nacer, muchas veces con un alimento especial o con algún tratamiento específico, estos niños no van a desarrollar síntomas y signos clínicos y van a poder llevar una vida normal y tener una calidad de vida mucho mejor. Tratamiento oportuno con dietoterapia de reemplazo y el resultado, como les decía, van a ser niños normales sin enfermedad, solo van a tener la mutación genética. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctora Juana Inés Navarrete Martínez. Vamos a dar paso ahora al mensaje que nos dirigirá la diputada Ivonne Cisneros Luján. Si es usted tan amable, diputada Cisneros. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues antes que nada, un gusto estar con ustedes en este espacio. Me llena de mucha satisfacción escuchar el cómo particularmente las instituciones de seguridad social han venido trabajando de una manera muy importante en el impulso del tamiz ampliado, en la investigación y desde luego en la búsqueda de mejores tratamientos y sobre todo a través de este tamiz ampliado en la detección temprana. Desafortunadamente en nuestro país contamos con un sistema de salud en el que desde que nacemos nos colocamos en un espacio distinto respecto al acceso a la salud. Depende de la condición laboral de nuestros padres al momento de nacer. Si estamos en un sistema de seguridad social en el que afortunadamente un recién nacido en este caso tiene acceso a todos los tratamientos iniciales y desde luego al resto de los tratamientos a lo largo de su vida, sin dejar de mirar que como el sistema de salud precisamente depende de la condición laboral, pues si de pronto los padres quedan sin un empleo formal que no les da ese derecho a biencia a una institución de seguridad social, pues esos tratamientos quedan en muchas ocasiones interrumpidos. Todas aquellas personas que nacen fuera de una condición laboral estable de sus padres pasan a lo que conocemos como el sistema de salud de personas sin seguridad social, antiguamente como el sistema de salud abierto. Y tenemos grandes desafíos en ese segmento, grandes desafíos, porque pues hasta el día de hoy todos los beneficios de las y los niños que nacen en el marco de la seguridad social, en esta materia en particular que hoy nos toca analizar, no necesariamente lo tienen al 100 los niños cuyos padres no gozan de este beneficio de la seguridad social. Entonces, el gran desafío, y a mí me da mucho gusto que precisamente la temática de este foro tenga que ver con una política nacional y tal como lo comentó pues, la compañera del ISSSTE, pues uno de los grandes desafíos es ese, poder hacer una política nacional en donde podamos generalizar las buenas prácticas y las buenas experiencias que se han venido desarrollando principalmente en las instituciones de seguridad social hacia el sistema de salud de personas que no gozan de seguridad social. En el antiguamente llamado Seguro Popular, que a veces hoy siguen algunos defendiendo, pues uno de los problemas principales en cuanto a las enfermedades raras es que ni siquiera las 20 enfermedades que estaban debidamente reconocidas por el Consejo de Salubridad General eran reconocidas en la póliza de aseguramiento del Seguro Popular. Solamente se reconocían algunas. Y en cuanto al diagnóstico, por lo que correspondía a los niños que estaban en el programa de siglo XXI, bueno, pues era también, digamos, el tamiz no era tan amplio como en el caso de las instituciones de seguridad social. Entonces, bueno, estamos desde la Cámara de Diputados preocupados y ocupados por buscar
el cómo vamos avanzando en esto y en otros temas hacia la universalidad del acceso de la población mexicana a la seguridad social. O sea, esto es desde luego un cambio radical, no tan solo el acceso universal a la salud, sino a la seguridad social. Estaremos próximamente en la Semana de Seguridad Social analizando esto. Y en el marco específico de las enfermedades raras, pues tenemos ciertamente que analizar el cómo es que vamos tomando las buenas prácticas de las instituciones de seguridad social para que todas y todos los niños, independientemente del sistema laboral de sus padres, puedan tener acceso al diagnóstico temprano y al tratamiento requerido de acuerdo a su necesidad. Muchísimas gracias y es un placer aprender de todas y todos ustedes. Gracias. Muchas gracias a usted, diputada Ivonne Cisneros Luján. A continuación, escucharemos el mensaje del diputado Andrés Pintos Caballero, quien es integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Por favor, diputado Pintos. Al parecer hay un pequeño problema en la conexión del diputado. Vamos a ceder la voz entonces a la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez para que nos dirija un mensaje, que ella es presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Por favor, senadora. Agradezco la deferencia de darme el uso de la voz, que ya había participado al inicio. Pero bueno, para terminar, estuve también atenta, como las otras veces, a las aportaciones de los expertos, de las expertas, de David Peña, que definitivamente su experiencia personal nos enriquece mucho, su lucha de años, de toda una vida, de toda una familia, y me imagino que de toda una familia empleada, pues nos demuestra que sí se puede, como dijo él al inicio. Cuestión de ponernos de acuerdo, cuestión de ir priorizando. Estoy totalmente de acuerdo con la diputada Ivonne Cisneros de que ya se está estructurando la universalización de la salud y esta debe de ser eficaz, eficiente, con ética, con cuadros formados en todos los aspectos, con recursos, pero que no debemos, les decía el otro día en el foro que organizó la senadora Alejandra Reynoso, que efectivamente no debemos de dejar a nadie atrás, a nadie, y no nada más en forma individual, pelear, luchar, incidir por un problema, sino que debemos de unirnos, señor Peña, para todos los problemas de salud que tenemos. Efectivamente, las enfermedades raras nos dan dolor y sufrimiento, pero también la parasitosis, ver chiquitos llenos de lombrices, ver chiquitos llenos todavía de piojos, madres embarazadas que se nos mueren en los trabajos de parto, diabetes, un sinfín de enfermedades que venimos acarreando como país, como nación, y que no hemos podido organizarnos para dejarlas atrás. Yo estoy con todos ustedes, todo lo que a mí me toque hacer, lo voy a hacer, todo lo que me toque impulsar, lo voy a impulsar. Estaba ahorita que las estaba escuchando, pues mañana mismo analizar cómo se encuentra la situación del tamiz neonatal y los agujeros que encontremos, los vacíos que encontremos, mañana mismo nos dedicamos a buscarle. Aquí tenemos una muy buena aliada que es la senadora Reynoso y que ya quedamos que juntitas vamos a ver qué pendientes tenemos. Muchísimas gracias, diputado Emanuel, muy amable, y nos vemos a la otra. Muchas gracias, diputada Lilia Margarita Valdés Martínez. Queremos escuchar también un mensaje final de la senadora Alejandra Noemí Reynoso. Si es usted tan amable, senadora. Muchas gracias y pues no me queda más que agradecer el trabajo de todo el sector médico, del área académica,
Sin duda, yo estoy consciente que cada uno de los subsistemas ha hecho un trabajo muy importante durante ya varios años y el cómo lograr, el gran reto es cómo lograr la universalidad del servicio de salud y más en este tema de las enfermedades raras. Me parece que hay pasos importantes y la tarea que ahora tendríamos que hacer es de lo que ya está presentado, aprobado, cómo complementamos, cómo perfeccionamos lo que ya se ha procesado en cada una de las cámaras y cómo justo logramos que no solamente quede en la identificación de lo que ya ha hecho Funsalud, que nos reportaban el miércoles pasado, ya el registro de enfermedades que tienen muy amplio, pero cómo logramos que ese registro se vea reflejado también en las enfermedades identificadas y, digamos, en el proceso, cómo agilizar el proceso de registro ante el Consejo de Salubridad y que esto se vea reflejado también en las reglas de operación del Fondo de Salud para el Bienestar, porque creo que aquí están los eslabones puestos, pero están desconectados. Nos hace falta nada más lograr esta cadena de beneficios y que toda la información y la investigación, pues me parece que es para ver hacia adelante, cómo ayudamos a avanzar en la materia y no me queda más que agradecer la disposición y por supuesto siempre de mi parte ser la aliada para poder avanzar, para poder dar más pasos en torno al beneficio de los pacientes, de las enfermedades raras, de los pacientes, de esas enfermedades poco frecuentes. Y que yo siempre lo he dicho, no se trata solo del paciente, sino de las implicaciones que representan para la familia, en lo anímico, en lo económico, en lo social y en el desarrollo integral de las personas. Pues muchas gracias, diputado Emanuel Reyes, por la invitación. Gracias a las médicas y a los médicos genetistas por todo el trabajo que han hecho durante tantos años y a todas las instituciones de salud por el empeño que hacen a favor de esta población. Que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias, senadora Reynoso. Vamos a dar paso a las conclusiones y a llevar a cabo a la declaratoria de clausura a cargo del diputado Emanuel Reyes Carmona, quien es presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra, señor diputado. Muchas gracias. No hay nada más para presentar. David Peña está solicitando el uso de la palabra. Creo que no, ¿verdad? Sí, lo estoy solicitando. Adelante, por favor. Muchas gracias, Emanuel. Muy agradecido. Yo le pido a Emanuel, a Lili, a Alejandra, a todos los que participan desde el Congreso de la Unión, que hagamos un esfuerzo que sea representativo de las causas más importantes que en México hoy mismo están siendo necesariamente vinculadas a atención inmediata. Es muy penoso entender que de repente aparece en el universo un medicamento que específicamente puede llegar a un grupo mexicano y los médicos nos dicen, ya hay un medicamento, lamentablemente en México no te lo van a dar. Eso tiene que ser letra que se olvide. Tenemos que hacer el ejercicio mayúsculo por lograr que la integración de todos los esfuerzos, no solo nacionales, sino a nivel mundial, lleguen a ser percibidos, atendidos y puestos a disposición de los mexicanos. Eso es muy importante. Le he pedido al Todopoderoso que me permita, tan solo 5 minutos antes de morir, ver cómo puedo ayudar al último enfermo con padecimientos raros que se cruce en mi camino. Si hacemos lo que tenemos que hacer, como le dije en alguna ocasión al presidente, usted cumpla con su obligación y todo se resolverá favorablemente. Los mexicanos tenemos el derecho a la salud, obligaciones y derechos, por supuesto, y tenemos que entender cómo amalgamamos el mejor esfuerzo con la mejor voluntad política, académica y de todos los relacionados con este tema. Muchas gracias, Emanuel, por esta condición de espacio que permite dirimir ideas. Muchas gracias por la participación de todos y todas, pero sobre todo, agradezco a nombre de 70 asociaciones mexicanas que son representadas por la FEMEXER, que nos den la oportunidad de hacerles saber que aquí estamos, que conocemos cómo hacerlo, que podemos poner, repito por segunda ocasión, toda la información que tenemos a su disposición, créanme, es muchísima y de la mejor calidad para que ustedes hagan el trabajo que tienen que hacer. Si ya lo hizo alguien
y ha dado resultados efectivos y eficaces, aquí está a su disposición para que ustedes lo hagan a la mexicana y creamos de esa forma el mejor y más perfecto escenario para todos los nuestros. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, licenciado Peña Castillo. Ahora sí, tiene la palabra el diputado Emanuel Reyes Carmona. Sí, es tan amable, presidente. Muchísimas gracias. He escuchado con mucha atención cada uno de los comentarios de todas y de todos los participantes y por supuesto que coincido muchísimo con lo que ha dicho Ivonne Cisneros. No dejamos de aprender y por supuesto que el propósito de estos foros es recoger la información, es compartirla con el resto de los integrantes de la Comisión de Salud, pero sobre todo poder tomar las mejores decisiones en pro y en beneficio de la sociedad mexicana. Como mencioné el pasado día jueves, tuvimos el encendido del frontispicio de la Cámara de Diputados y durante el acto brindaron testimonios de las enfermedades raras. Una de ellas fue de una paciente que nos habló que de haber sido detectada a tiempo su enfermedad, su esperanza de vida sería mayor. Y es justamente esto que nos sirve para poder enfatizar un aspecto muy importante de estas enfermedades, la importancia de la atención temprana. Esto es algo que se puede lograr gracias a pruebas como el tamiz neonatal ampliado. Por eso reitero mi compromiso de trabajar desde esta Comisión de Salud que presido para poder impulsar la iniciativa que tenemos ya en nuestras manos para poder sacarla adelante y así contribuir a la salud de miles y de millones de mexicanos y mexicanas. Coincido con mis compañeros, mis compañeras, la senadora Lilia Margarita Valdés y también con la senadora Alejandra Reynoso. Desde el Congreso tenemos un enorme compromiso para poder atender este problema y los muchos que existen en materia de salud. Por supuesto, iremos asumiendo nuestras tareas para poder atender estas enfermedades, que como bien dijo la senadora Reynoso, serán raras pero no invisibles. Por supuesto, le tomamos la palabra a David Peña para trabajar juntos y así avanzar en la atención de estas enfermedades. Toda la información que tenga, por favor, háganosla llegar. Coincido que tenemos que trabajar en una mesa de trabajo, tenemos que hacer equipo con ustedes, con los expertos, con las más de 70 asociaciones que encabezas, David, porque para nosotros es importante. Si no fuera importante, de entrada ni siquiera le hubiéramos dado paso a toda la serie de actividades que hemos emprendido desde la semana pasada y que estoy seguro que se va a culminar con la aprobación de esta iniciativa, pero no será lo único. Tendremos que trabajar más todavía para poder garantizar salud efectiva para todos los pacientes con enfermedades raras. Coincido con la doctora Alejandra Camacho, se debe tener un tratamiento con enfoque de bioética. Tenemos que reconocer la importancia para poder atender las enfermedades. Estoy de acuerdo con la doctora Inés Navarrete, el tamiz metabólico ampliado nos permite detectar enfermedades y atenderlas oportunamente, ya que cada uno de los 80 tamices aplicados aparece por lo menos alguna enfermedad metabólica. Si esto se atendiera a tiempo, las enfermedades, es posible que varias de las enfermedades que se detectan con estos tamices, pues no se desarrollen. Y esto por consecuencia, pues evita costos muy grandes, sobre todo para las instituciones de salud y por supuesto para el gobierno mexicano. Al final, lo que todos y todas buscamos, como correctamente señaló la licenciada Jacqueline Tovar, es lograr garantizar el derecho a la salud integral de todas las personas. Por eso no me resta más que agradecer a todas y a todos por su participación y atención y espero esta sea la primera de muchas reuniones o una más de las
otras reuniones que ya han tenido con el Senado de la República para poder seguir platicando de este tema, para poder emprender acciones que nos permita juntos trabajar de la mano y poder aportar lo que a nuestro alcance esté. Les agradezco a todas las ponentes, a todos los ponentes, a los especialistas, pero sobre todo a todas y a todos los mexicanos que nos acompañaron en tan importante evento. Así que siendo las 17:48 del día 28 de febrero del año 2022, clausuro formalmente el foro virtual hacia un Plan Nacional de las Enfermedades Raras, convocado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Enhorabuena y felicidades a todas y a todos. Muy buenas tardes. La Cámara de Diputados de la 65ª Legislatura les agradece a todas y a todos su presencia y participación en este foro legislativo hacia un plan nacional. Hasta luego a todos y a todas. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hasta a luego. todos y a todas. Hasta pronto. Muchas gracias a todas. Hasta luego, Y a todos. gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.